Bueno, estamos con Cintia Blaquier, ex mujer de Gonzalo Nanis, hermano de Mariana Nanis, quien está, bueno, procesado por varias denuncias de violencia. Cintia, muchísimas gracias por venir. Un placer por estar acá con vos. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta actualidad, no? Tan efusiva. Por un lado estoy mucho más tranquila por poder hablarlo por primera vez después de tantos años, pero por otro lado tengo mis nervios por las reacciones que tiene él en cuestiones de amenazas y persecuciones o llamados y cortes. Mis hijos están bien, sobre todo. Quiero trazar una línea en el tiempo para poder entender un poco cómo em, se desencadena toda esta situación. ¿Vos hace cuántos años te casaste con él? Yo me casé en el 2001 eh, y me separé en el 2013. ¿Y en qué contexto se conocieron? Lo conocí a través de una prima mía en un barco. Él recién le iniciaba o ya estaba iniciado el famoso juicio que le hacía a Boca por el tema de Canigia, de representante. Y bueno, por su labia, por sus cosas, me terminé enganchando y le terminé creyendo. Yo no tenía ni idea quién era. La realidad no sé, yo no soy una mujer de Cholula, de estar mirando los programas de televisión. No sabía ni quién era Mariana Nani, no tenía ni idea de nada, ni menos de fútbol. Yo venía más de la parte de polo y bueno, me terminé enganchando y empezamos a salir. Los primeros días era todo color de rosa y ya a los días empezaron las agresiones. A los días. A los días, a los días. O sea que tu enamoramiento duró muy poco, fue muy breve. Yo creo que lo subí más a un pedestal que otra cosa. Lo idealizaste. Lo idealicé, pensando que era el que me iba a salvar, a que iba a formar la familia ideal, que es lo que me vendía. Le compré un ticket, me subí al avión y después ya no me podía bajar porque ya empezaron sus maltratos psicológicos, digamos. Claro, agresiones verbales fueron el Mm, comienzo. sí, verbales. Y agresiones físicas y violentas hacia uno de mis hermanos, por ejemplo. Sí. ¿Cuál fue la primera agresión física hacia vos? A los 2 meses, más o menos, de haberlo conocido. ¿Qué te hizo? Él estaba alcoholizado. Vivíamos en la casa de la madre en Palermo, donde se había bajado una botella de vino solo y bueno, había roto todo el departamento con cuchillos, con todo. Quise frenarlo, y me tiró todo contra unas macetas y me rompí todo el brazo más o menos. O sea, ¿Cuántos años tenías? eh, 27 años. Y a partir de ahí eso continuó. Continuaron. Al día siguiente te pedía perdón, perdón, y decía, bueno, sí, le creía y después era para peor. No sabía en dónde me estaba metiendo. Tampoco eh, no era fácil ir y decirle a mis padres, me está pasando esto, buscar apoyo. Bueno, ya, ya tenía bastantes problemas mis padres por unas cuestiones familiares, como para ir a decirle, mira, estoy con este tipo que me está maltratando. Ya no los veía, aparte él tampoco me dejaba verlos. Ahí empezaron también, no solamente eso, sino que empezaron las extorsiones con respecto a historias o eh, un montón de cosas que viví. ¿Habías vivido antes algún tipo de experiencia, digamos, con alguna persona violenta? ¿Alguien te había violentado alguna vez antes de Gonzalo? Parejas, no, ¿Amigos, familiares? familiares. Ok. Familiares, sí. Por eso te lo pregunto, porque quizás a lo mejor lo naturalizaste, ¿no? Uno dice que copia patrones, ¿no? Y terminé copiando patrones. Por más de que haya sufrido violencia, nunca sufrí el tipo de violencia que sufrí con él, y no solamente física, sino más bien verbal, física, psíquica, y todas, viví todas juntas con él. Gonzalo. Recién contabas que venías del polo, ¿no? Mm, De todo ese mundo. Cintia Blaquier es un apellido preponderante, mm, ¿no? Contame un sí. poco eso, cómo está conformada tu familia
y qué vínculo generaron, digamos, ambas familias, tanto la tuya como la de Gonzalo Nanis? Bueno, mi familia, o sea, yo vengo de los Laquiar, soy la parte de los que eran la Martona. Éramos 6, tenía una hermana, falleció en el 94. Y bueno, y con respecto a la familia de Gonzalo, él no se llevaba ni con la madre, ni con el padre, ni con la hermana, ni con nadie. Y bueno, yo intenté unificar el vínculo, pero bueno, fue para peor. Un día viene la madre y me dice, ¿qué haces con mi hijo? Eso fue lo que me dijo antes de casarme. ¿Crees que eso tiene un poco que ver con el comportamiento de él de alejarte a vos de tu familia? Sí. Te alejó completamente, o sea, Me vos no alejó, no, tenías no, directamente contacto con tus no, padres. no, me alejó completamente de mi familia, salvo si me daban dinero. De hecho, mi madre antes de fallecer siempre me dijo que le había dolido no haber podido disfrutar tanto a su nieta, porque solamente la veía a cambio de dinero. Esa es la realidad. Vos tuviste 2 hijos con Gonzalo. 3, no sé. Uno lo perdí en el medio. O sea, tuviste a Tuve a Francesca. Francesca en el 2005 y al año quedé embarazada. Justo al día siguiente me tomaba un avión y yo me notaba rara. Y me hago un test de embarazo y me entero que estaba embarazada. Se lo cuento a Gonzalo y lo primero que hizo fue insultarme, denigrarme, diciéndome de todo, de que era una locura, que yo me estaba yendo de viaje, que lo hacía a propósito, que sí, etcétera, etcétera. Y bueno, ante tanta cosa y culpa, mi cuerpo lo terminó rechazando. Y, bueno, terminé teniendo un aborto espontáneo en mi casa y más o menos de 2, 3 meses estaba embarazada. Sin estar acompañada, digo, no tenías amigos, familia que No esté había al perdido tanto de casi. esto. Ahí reapareció mi familia. Mi mamá fue la que me acompañó, la que estuvo al lado mío. Pero y a los meses me escapé de la casa con mi hija. Esa es la realidad. O sea que los primeros años de Francesca Un estuvieron, calvario fueron. digamos, Siempre fueron un invadidos por este calvario. comportamiento también. Siempre fueron un calvario. Siempre. De hecho, cuando yo me escapé de la casa que vivíamos en Tigre, me hizo la denuncia diciendo de abandono de hogar. Y sí, yo me escapé. No tenía forma de irme. No sabía ni cómo hacerlo. Pues siempre era, te voy a sacar a tu hija, no la vas a ver nunca más. Y sí, me tenía pánico. Entonces, me escapé. Después venía él, le habíamos puesto con mis padres, le habíamos puesto abogados, parte de asistencia social que lo vea, pero ¿qué pasa? Él le quemaba el cerebro a Francesca y venía llorando y yo no podía contra eso. Y terminaba volviendo. O sea, primero las amenazas hacia tu familia para alejarte a vos de ellos. Sí, Después las amenazas internas y la violencia que ejercía sobre vos en la intimidad y después amenazas a su hija. sí, hasta el día de la fecha. ¿Y cuál era la naturaleza de esas amenazas? Digo, ¿qué interpretás vos conociéndolo? Plata. Siempre el fondo de la plata. Él decía, yo soy nani si yo no voy a trabajar. Entonces siempre yo era la que trabajaba, era la que trabajaba en tribunales o el trabajo que conseguía era la que mantenía las cosas, o de las extorsiones que me hacía, conseguía plata y entonces mis padres pagaban el alquiler, después no quería pagar las expensas, después no quería, siempre tuve ese tipo de problemas. Si yo tenía cosas de oro, las tenía que vender para darle de comer. Y aparte él se vestía con sus trajes, sus cositas y todo así, todo emperipollado. Se hacía que era el empresario y se iba a la vuelta a la esquina a tomarse un café mientras yo estaba laburando y usaba mi plata. Yo a veces ni almorzaba ni nada para darle la plata a él, porque si le mentía, me ¿Te perjudicaba? sí, ¿Te física, amenazaba? ¿Te física golpeaba? y sí, esa es la realidad. De hecho, Francesca se acuerda de una vez que me pegó, por ejemplo. Ella lo presenció. Sí. Sí, también se acuerda de las veces que le pegó estando en España, cuando me sacaban el pasaporte, cuando nos dejaban encerrada en la casa. ¿Cuál es el sustento económico que él tenía en ese momento, en aquella época? Le habían quedado cosas materiales y se hacía
que te invitaba a comer porque había vendido un reloj, pero no te decía la verdad. Esa es la realidad. No trabajaba. No, nunca trabajo. ¿Y ahora? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, vos llevaste a la justicia 4 denuncias ya, que se suman también a denuncias que le ha realizado Cintia también, La su otra Cintia. actual exmujer. ¿Vos tenés relación con ella? No, no la conozco. Y él tuvo otro hijo. Tiene otro hijo, sí. O sea, tuvo a Francesca y a Filippo con vos. Y a Gianmarco con esta otra Cintia. ¿Y tus hijos tienen relación con él? Tenían relación. Tenían relación hasta, bueno, por ejemplo, Francesca sí quería ir, porque es la que convivió con el padre. Pipo no quería saber nada, pero cuando iba a los psicólogos te decían, Filipo tiene que ir a estar con el padre. Y lo tenía que sacar abajo de la cama, pues se escondía porque no quería saber nada con él. Francesca iba, volvían raros, no te voy a mentir. Pero nunca me contaban nada de lo que pasaba. Hasta que un día me llama un vecino y me empieza a decir, tus hijos están encerrados en un baño, se están escuchando los gritos, está viniendo la policía, esta Cintia, yo le digo Cintia 2, Ujú. se quiere tirar por el balcón, etcétera, etcétera. Y hasta que lo dejé pasar, dije, bueno, yo no voy a prohibir, Francesca quería seguir yendo por el hermano más que nada. O sea, no me decía el calvario que estaba viviendo. Y después de eso, un día yo le daba plata, le daba la ropa, le daba los pañales, mis hijos le daban plata para, porque si no, no los veía. O sea, no se tomaba nunca un tren para venir a ver a sus hijos, nunca le interesó. Tampoco fue nunca un acto de los chicos, nunca nada. Nunca aportó un centavo en ningún sentido. Siempre la excusa es, no tengo plata, no, no puedo. Entonces yo buscaba, hasta los llevaba yo con el auto para que los vea. Hasta que un día la pareja que tenía en ese momento, que sé que falleció, que sé que crió a Pipo, Sí. estábamos en San Isidro, estábamos justo ordenando los autos y todo, aparece Gonzalo con los chicos, y los chicos salen corriendo a saludarlo a Mariano por el cariño que le tenían, y ahí el otro empezó a insultarme, y ahí Mariano, mi pareja, se puso y se enojó de aguantar, 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 y me dijo que él empezó a decir que estaba harto de cómo me maltrataba, que era una falta de respeto. El otro se hacía el canchero, como se hace hoy en día, que iba de todo, se hacía el santo de Lepanto. Y bueno, y ahí quedó. Este, pero en el transcurso de las horas, empieza Gonzalo a llamar a Francesca hasta la 1:30, 2 de la mañana, diciendo de que Francesca le tenía que pedir perdón por lo que había sucedido, y si no, iba a venir a San Isidro a prender fuego a la casa. ¿Cómo te diste cuenta de la violencia que estaba teniendo hacia vos, Gonzalo, y qué fue principalmente lo que te dio la fuerza para salir a contarlo? Verla tan mala a mi hija, llorando a las 2 de la mañana con miedo a que le prendan fuego a la casa, no es lindo. Y ahí agarré y dije, esto no es normal. Hasta acá llegó, yo es- la obligué, no, ni siquiera Mariano intervino, y agarré, la llevé a la comisaría de la mujer de Martínez y le dije, hablas y contás lo que pasó. Y ella entró y habló, y ahí le pusieron la primera perimetral, etcétera. Y ahí me di cuenta que no, que realmente yo estuve esos 13 años casadas con él, fue para que no vivan lo que yo había vivido. Pero inconscientemente sabía que si yo me separaba, los chicos iban a tener ese calvario. De hecho, lo tuvieron. Porque cuando yo me mudo a zona norte, a Palermo, mis hijos empezaron a contarme todo lo que habían sufrido. El maltrato. eh, por ejemplo, yo me enojaba con Pipo, con Filipo, el más chico, porque rompía algo, pero no es que yo le pegaba, no, al contrario, él estaba a metros y se ponía chiquitito y decía, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, hay algo que no está bien. Y ahí me empecé a enterar de que a Pipo le habían pegado, Pipo venía lastimado, paspado, sucio, y Francesca tenía trastorno de alimentación porque Gonzalo la trataba de que si era gorda,
Después le decía que tenía que comer todo, que no tenía que dejar nada en el plato y se le ponía enfrente y le gritaba. Cosas así. O sea, vos te fuiste dando cuenta con el tiempo, ¿no? De que todo esto iba sucediendo en tu casa. Digo, en algunas oportunidades cuando Filippo y Francesca iban a la casa de Gonzalo y otras veces cuando estaban también en presencia de vos. Claro. Sí. Ahora, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no Por miedo, contaste antes? por miedo. ¿A quién? A él, ¿Solo a él? solo a él, solo a él. ¿Qué crees que es capaz de hacer? De todo, de todo. De amenazarte, de decirte que tienes sicarios en la puerta de tu casa, hasta lo que se te ocurra. ¿Viviste alguna situación rara, digo, en cuanto a las amenazas que él ejercía? ¿Las Sí, concretó? Digo, y por ejemplo, estando en España me desapareció todos mis pasaportes, el mío y el de mi hija. Me dejaban encerrada sin un euro en la casa. Desaparecía todo el santo día. Lo hizo lo mismo con la hermana. bueno, lo que llama mucho la atención hoy con respecto a la figura de Gonzalo Nanis es que en su momento, cuando Mariana estaba en relación con Canigia, él defendía, ¿no?, a la mujer, defendía, ¿no?, la violencia que se hablaba en aquel momento que estaba teniendo Canigia Por interés. con Mariana. Y ahora, Es por interés. interés económico también. Todo es interés económico. Pero digo, si él no trabajaba, no tenía un sustento económico más que su herencia, estamos hablando de contactos, de poder. No, me refiero a que si Gonzalo tenía papeles, ciertos papeles, o por ejemplo, de ciertas agresiones que hubo, peleas entre el matrimonio, Mariana, para que no queden en la casa, se las da a Gonzalo y después Gonzalo agarra y decía, ¿qué los papeles? Bueno, te sale tanto. ¿Vos Así. tenés relación con los hijos de Mariana, con la familia, Nanis? Sí, yo tengo mucha relación con Charlotte. Tengo relación con Carlos Nanis, que es el padre de ellos, que es el que paga los famosos alimentos, de la cual los paga él porque Gonzalo nunca se hizo cargo. Es- Hace 10 años estoy con el juicio de alimentos y nada. Y, y después, bueno, los que más tienen contacto son mis hijos. Yo no, yo quise poner un corte final. Esa es la realidad. A ver, tenés un juicio de alimentos hace 10 años y Mm. todavía no recibiste un peso No, en estos 10 años por parte de no tengo, Gonzalo. no tengo ni sentencia definitiva, o sea, sentencia, ¿no? Tengo sentencia provisoria por 18.000 pesos y nada. Y Gonzalo nunca aportó nada, ni un pañal. Vos trabajaste en la justicia, Trabajé en la justicia, pero en capital. es distinta, Es totalmente distinta a la justicia de provincia, esa es la realidad. es más lenta. Mucho más lenta. Mi divorcio salió enseguida, pero el juicio de alimentos sigo. Y después, por ejemplo, eh, le logré embargar el departamento por un monto irrisorio de por 200.000 pesos. Estoy hablando hace 5 años atrás. Es una cosa, una locura. Si yo iba a hablar o a quejarme para ver por qué no avanzaba, el expediente no está el expediente, no está en letra, no está, no, así se maneja. Y es la realidad. A ver, para entender un poco la interna, estamos hablando de que obviamente en nuestro país la justicia es lenta, pero Eh, también es en corrupta, medio de es esto corrupta hay una agenda de contactos importante. y es corrupta. Ahí está. Sí, no te voy a mentir. Por contactos, bueno, digamos que yo entré a trabajar a la justicia gracias a mi padre, si no, no hubiese entrado a trabajar nunca. Después terminé renunciando como gran tonta que soy. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era, una época fue asesor de Menem. Y en la época de asesor de Menem, ahí fue cuando yo estudiaba Derecho. Y bueno, entonces para que motivarme, pues yo empezaba y dejaba, me empezaba y dejaba. Bueno, no me gustaba cómo era una cosa lo que vos estudias y otra cosa lo que vos ves en las televisiones, como por ejemplo en la época que yo estudiaba, veía Petrocelli, por ejemplo, en esa Claro. época, decía, wow, es buenísimo.
pero después a la hora de trabajar del lado de la justicia es todo tan lento que la verdad no se cumplen los plazos, no se hacen las cosas bien, los abogados corren a último momento. Yo trabajaba en una fiscalía civil y comercial, entonces veías las cosas y después me cansé. Estás por abrir una fundación. Sí, ya se abrió. Ya se abrió. Sí, ya se firmaron los papeles, ahora estoy con todo el tema de la IGJ, etcétera, pero sí, ya se abrió, soy la que va a manejar la fundación en el sentido de promocionarla, conseguir eventos. Se llama Mamay. La idea es plasmar todo lo que yo viví, que no sea tan complicado para las personas y para los familiares. Porque si, por ejemplo, si yo hubiese abierto la boca en su momento, la justicia o lo que sea tendría que haber dado una contención. Si yo lo denunciaba a Gonzalo, por lo de hecho lo denuncié en Olivos, Tigre, en todos los lugares donde yo viví, yo me tenía que quedar en la casa. Entonces era miedo, era insultarte, denigrarte, y eso no está bien. Me quedó resonando en la cabeza un argumento que dio Gonzalo Nanis en un móvil que brindó a intrusos, porque, vamos a explicar, recientemente tuvo una denuncia por parte de Cintia, su segunda exmujer, de violencia también, estuvo detenido, finalmente quedó libre. Y ahí mismo fue que desde el piso le preguntaban sobre las denuncias que vos, en este caso, Cintia Blaquier, le realizaste. Él hacía mención a que justamente vos Mentiras. estabas en cosas raras y que estabas teniendo un vínculo con el hermano de Cintia, su última exmujer. Sí. ¿Qué respuesta tenés a eso? Las cosas raras son es que yo recién había fallecido mi pareja, no estaba bien. Recién ahora, después de un par de años, logro estar mejor. Se me había juntado demasiadas cosas, el fallecimiento de mi pareja me devastó, me tuve que mudar y estaba sola. Eso es, si bien caí en un estado de depresión, también te voy a decir, sí, empecé a tomar alcohol, no te lo voy a negar. ¿Qué querés que haga? Se me había venido el mundo abajo, no tenía madre, no tenía nada, me quedé, a decirte, bolas. Sí. Entonces me costaba mucho y más con dos criaturas que también lloraban y la ausencia de Mariano los había marcado. Eso es por un lado. Por otro lado, sí es cierto, había un vínculo de el cuñado de la mujer de este hombre. Sí. Yo le digo el donante, perdón. Sí, por conocidos a través de mi hermano. Nada más. Este, Hay una tramoya ahí de cuestiones de departamentos, como son personas raras, trato de no meterme. Claro. Esa es la realidad. O sea, vos tuviste un cuadro de depresión cuando Sí, muere Mariano. sí, terminé yendo, y encima me agarró la pandemia. Terminé yendo al centro Ramón Carrillo en San Isidro de psiquiatría para hacerme ver, porque no paraba de llorar. Me sentía mal, pensaba que falleció una pareja que yo tenía después de 5 años con proyectos, y vino enfermo y me comí todo eso sola. Después me tenía que ir de donde estaba, los problemas con los chicos, la pandemia. ¿El sistema de salud te contuvo? En la parte psiquiátrica, sí, O sea, estuvo presente. estuvo presente, sí. Aunque me medicaron con todo, no tomé nunca nada, porque le tenía pánico y dije, o sea, yo tenía una hermana que en el 94 se suicidó, no te lo voy a mentir. Entonces, no tomé nunca ni una pastilla, nunca nada. Entonces, la verdad, dije, si salí de la muerte de mi hermana y tengo 2 hijos, ¿para qué voy a necesitar una pastilla para salir adelante? Y de a poco fui saliendo adelante. Es la realidad. Me apoyé muchísimos en eso. Aunque a veces los quiero matar, pero bueno. No es fácil, no, sin duda. Aparte, considero yo desde mi punto de vista que somos un poco autodestructivos, ¿no? Demasiados. Y como que cuando Yo sí. van sucediendo cosas, uno como que las va potenciando
hasta llegar al punto límite de De tener hacer cualquier cosa. Sí, de tener que hacer algo, y ese algo siempre termina afectando de alguna manera a la salud mental. O sea, tu hermana se suicida, eso es una consecuencia de la salud mental. Sí, salud mental, situaciones. Son vivencias, qué sé yo, no sé. Yo, por ejemplo, viví muchas cosas parecidas a las de mi hermana, y si bien yo no terminé como ella, pues sería el camino más fácil, pero la diferencia es que yo tenía 2 hijos, y eso fue lo que me dio fuerza. Caí con el alcohol y todo lo que vos quieras, pero una manera de evadir la situación. Porque pensá que falleció en noviembre del 2019, marzo pandemia. ¿Qué hacía? Encerrado con 2 criaturas y recién falleció la pareja. Vivían en un Calvario. calvario. Ahora estás en pareja, estás Estoy en enamorada. pareja. Sí, estoy en pareja. La idea era comprometernos el 9 de diciembre, pero no conseguimos. Están casi todos Los lugares los lugares llenos, colapsados. colapsados, más la situación del país, así que no sé qué va a pasar con el compromiso. La idea es que sí, que está todo viento en popa, así que Qué lindo. eso sí. Bueno, Eso, felicitaciones por eso. muchas gracias. Y quiero preguntarte cómo te acompaña él, cómo te apoya en toda esta situación. Me ha apoyado muchísimo. Está presente. Sí. De hecho, siempre dice que está orgulloso de las cosas de cómo me animé a hablar. No solamente él, sino el entorno mío, las amigas de mi madre, muchísima gente que no tengo ni idea de quiénes son, me buscan por las redes sociales y me dicen que tengo que tener unos huevos bien puestos, como se diría, para hacer lo que hice. Convengamos que podría ser cualquier persona, pero encima tengo un apellido que me precede, que eso no es normal, porque todos los trapitos se guardan bajo la alfombra. Bueno, de hecho vos hablaste y contaste sobre esta visión conservadora que ha tenido tu familia siempre y el qué dirán, ¿no? Esa pregunta que persigue mentalmente a muchos y que vos te la hacías en esos momentos donde transitabas tu Y relación me con la sigo Gonzalo. haciendo. ¿Todavía? Sí, sí. Y fui criada con eso. Tengo un apellido que pesa. No es solamente Blaquier, tengo otros, tengo un linaje, como se diría, bastante extenso. Pero sí, me da cosa. Porque no es lindo lo que estoy hablando. No es que estoy hablando de que me triunfé en la vida porque descubrí tal cosa. No, es un calvario que lo único bueno que hice es criar a mis hijos sola, pero también armar una fundación y nada más. O sea, y bueno, después los eventos, todo lo que vos quieras, pero esto no es fácil. No, no es fácil, pero hiciste un montón y de hecho parte de difundir y de comunicar todo lo que viviste, lo que experimentaste, lamentablemente, va a ayudar a un montón de mujeres que están del otro lado y que han vivido situaciones, sufrido situaciones muy similares. O sea, te admiro por esa valentía, por esa fuerza, te felicito por la fundación y quiero que me cuentes un poco más sobre la fundación, que es un poco lo que buscás con esta nueva creación. La fundación, bueno, se firmó el estatuto, todas las cosas, falta toda una cantidad de papeleo, pero la fundación es abarcar no solamente la violencia hacia la mujer, sino toda la violencia física, psíquica, económica, para todos los géneros, y también dar contención a las familias, y que no se sientan solos. Después también tenés, bueno, las violencias las recibís, físicas, psíquicas, económicas, familiares, de todo. Entonces tenés bullying, de hecho a mi hijo recibe bullying. Y bueno, buscar darle contención en distintas formas con psicólogos, con abogados, buscar empresas que puedan colaborar desde la parte económica o con ropa o comida, poder darle lugares también donde se puedan quedar y sentirse contenidas por un tiempo o ver a dónde pueden ir y no volver a un lugar que es enfermo, que terminás también enfermando a los chicos. Porque si los hijos ven que los padres pegan y se maltratan o se insultan, después lo ves en el colegio.
Y sí, por ejemplo, Gonzalo salía a hablar en la televisión, era tu papá esto, tu papá lo otro, tu papá. Y yo ni siquiera se lo quería contar, porque no es que hablaba cosas lindas, hablaba, siempre inventaba algo, siempre que no sé qué necesidad tenía, la verdad, de hacer eso, pero bueno, es un problema de él, pero a los chicos sí les perjudicó. ¿Qué te gustaría, Cintia, que pase con Gonzalo Nanis, tanto a nivel judicial como a nivel personal, para que puedan sanar tus heridas? Yo creo que mis heridas jamás van a sanar, siempre van a quedar ahí. Pero lo que busco es que la justicia haga algo al respecto. No solamente conmigo, sino con todas. No puede ser que tardes 10 años, o no puede ser que una persona que sea tan violenta como Gonzalo, como cualquier otro personaje dando vuelta, sea impune y esté dando... Algo tiene que hacer. Por ejemplo, yo alquilo un departamento, lo tengo que pagar yo, todos los gastos los pago yo. Y yo digo, estoy viviendo una situación como vive cualquier otra persona, y yo digo, yo tengo que ver dónde me voy a mudar para ver si puedo seguir pagándolo o no, o bajar los decibeles. Y yo digo que él no le importa nada. La realidad es esa, no le importa nada teniendo un departamento donde yo le embargué una parte. Realmente me parece que la justicia tendría que hacer al respecto, decir, bueno, esta mujer que tiene 2 criaturas, que la tiene embargado el departamento por sus alimentos, ¿quién tendría que ir a vivir al departamento? La mujer que tiene el otro departamento. O sea, no me voy a poner en esas cosas, Sí, pero me sí. parece que es un poco injusto. ¿Entendés? Que yo tal vez, no, pues yo si soy blaquear, voy a pedir ayuda a servicios sociales, cosas que pedí en su momento cuando recién me separaba, se me reían y llamaban a mi familia. Entonces decís, ¿dónde está? O sea, yo tengo que llamarme Pérez para que me den ayuda el gobierno o que me den un lugar a donde vivir con mis hijos. No, yo por ser blaquear me tendría que ir a vivir bajo un puente. ¿Entendés? Entonces, me parece que eso no está bien. Y recientemente, con toda esta exposición y con el hecho de que hayas tenido la valentía de salir a hablar y de contar tu historia, ¿recibiste alguna amenaza por parte de Gonzalo? Recibo llamadas y que me cortan. De números desconocidos. Todos números desconocidos. Todos. Te llaman y te cortan, no Llaman escuchás y nada. cortan, se quedan escuchando, soplan y cortan. Después mensajes por Messenger de gente que no tengo ni idea quién es. Entonces, por redes sociales. Por más que yo lo tengo bloqueado, después a veces llama al teléfono de mis hijos. Yo sí cambié el teléfono, el número, pero mis hijos no. Entonces se la pasan bloqueando los números, bloqueando los números, bloqueando los números. ¿Y ellos hoy, tus hijos, no lo ven? No, no quieren saber nada. Le da asco. Pipo te lo dice. Pipo prácticamente no convivió con él. Lo poco que convivió con él fueron golpes, maltrato y todo. Y la última vez que lo vio, que fue hace 2 años, lo maltrató. Entonces, él por miedo te ponía, el otro llamaba por teléfono y no es que se ponía el teléfono en la oreja para hablar, sino quería que yo escuchara las conversaciones. Y yo salía corriendo porque no lo quiero ni escuchar. Pero era para que yo vea el tipo de grado de cómo lo trataba. Pero mi hija no. Más me dijo, mamá, si necesitas, yo voy y doy la cara y digo lo que yo viví. Pero no voy a exponer a mi hija que haga eso. La última pregunta que te hago, cuando lo ves, cuando lo escuchás a Gonzalo hablando en los medios, ¿lo reconoces? ¿Es ese Gonzalo que vos conociste? ¿Es una máscara? Eh, yo creo que nunca quise ver lo que era. Y cada vez, la vez que lo vi, cuando yo estaba en el Canal América, en el programa con Florencia de la B, me quise levantar e ir. La verdad es esa. Me da, me da miedo, me da todo. Entonces, no sé, no hay forma de describirlo. O sea, Muchísimas gracias, Cintia. de nada, bombocito. Gracias. A vos.